¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos dará inicio la 38ª sesión extraordinaria de 2017 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene dos asuntos para autorización. En primer término, se trata de la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la modificación al plan de exploración presentado por Pemex Exploración y Producción respecto de la asignación AE94M Cinturón Subsalino 12. Por otra parte, se presentan modificaciones a las bases de las licitaciones CNH2 Allín-Batzil, CNH A3 Cárdenas Mora y CNH A4 Ogarrio, que se realizan para la selección de un socio para Pemex Exploración y Producción. Con esta agenda, los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 38ª sesión extraordinaria de 2017 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Buenos días, son las 11:44 de la mañana de este 14 de agosto de 2017. Damos inicio a la 38ª sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Secretaria Ejecutiva Carla Gabriela González, pregunta si tenemos quórum para iniciar sesión. Buenos días. Para tal efecto, pido a los comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. América Porres Luna, comisionada presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. Gaspar Franco Hernández, comisionado. En razón de que se encuentran presentes 5 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. Por favor, de lectura a la propuesta de orden del día. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día como sigue. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día. Posteriormente tenemos los asuntos para autorización. En este rubro tenemos el día de hoy 2 puntos. El primero es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al plan de exploración presentado por Pemex Exploración y Producción respecto de la asignación AE0094M Cinturón Subsalino 12. Y el segundo punto es la modificación a bases de licitación para la selección de un socio para Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en las áreas Allín-Batzil, Cárdenas Mora y Ogarrio. De estar de acuerdo con el presente orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad y si no tienen inconveniente, procedemos al desahogo con el primer tema. Es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al plan de exploración presentado por Pemex Exploración y Producción respecto de la asignación AE0094M Cinturón Subsalino 12. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Héctor Alberto Acosta Félix en su calidad de comisionado ponente. Comisionado Acosta, adelante, por favor. Gracias, presidente, estimados compañeros. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es la primera modificación a un plan de exploración derivado de una autorización de ampliación del periodo de exploración a una asignación de petróleos mexicanos. Ustedes recuerdan que en Ronda Cero se otorgaron un grupo importante de áreas de asignación a petróleos mexicanos para exploración. Fueron otorgados por 3 años con la posibilidad de que se ampliaran otros 2 años adicionales, de acuerdo con el propio título en su elemento quinto, apartado A, donde se establece esta posibilidad. Bueno, pues es el primer título que ha sido ampliado por parte de la Secretaría de Energía y de acuerdo con las disposiciones normativas, Petróleos Mexicanos debió haber solicitado esta ampliación junto con la presentación de un plan, de una modificación al plan
para incluir estos nuevos 2 años adicionales. Esto Petróleos Mexicanos lo hizo el 23 de mayo de este mismo año y el pasado 10 de agosto la Secretaría de Energía nos notificó a esta comisión que efectivamente había otorgado dicha ampliación. Entonces, en estas condiciones estaremos revisando las actividades y el presupuesto que está proponiendo Pemex para estos 2 años que se le van a agregar a su título original. Para ello, le solicitaría al titular de la unidad de extracción, al doctor Faustino Monroy, si nos puede dar a conocer los detalles de la solicitud, así con el apoyo de sus directores generales. Muchas gracias. Adelante. Con mucho gusto. Perdón, un momento antes, el comisionado Gaspar Franco. Sí, perdón, nada más el tema de la ampliación. O sea, ya CENER le otorgó 2 años más a Petróleos Mexicanos para operar en esa asignación. Es correcto. O sea, lo que teníamos de fecha límite para el 27 de agosto ya sucedió en esta asignación. Es correcto. En esta específicamente, ya se le otorgó el periodo adicional en virtud de que Petróleos Mexicanos, de acuerdo con la opinión de Secretaría de Energía, que es quien tiene la atribución, ha cumplido con los supuestos necesarios para efecto de poderle otorgar esos 2 años. Como sabemos, hay un conjunto mayor a un poco más de 100 asignaciones en estas condiciones, están en un proceso de revisión y hay un grupo de las que esta forma parte en la cual se considera que ha cumplido con esos requisitos. O sea, hay 106 asignaciones que estamos viendo o que va a ver CENER si le otorga un plazo adicional. De esas 106, esta es una. Esta diríamos que es la primera y es la primera que se presenta a este órgano de gobierno para efecto de que se analice el proyecto de plan de exploración para estos 2 años adicionales. Sí, porque ya ven, la semana pasada estuvimos discutiendo al interior de la comisión estos temas y se hablaba de una opinión por parte de la CNH hacia CENER con la finalidad de que se tome esa opinión y me queda muy claro que la atribución de otorgar o no es de CENER, pero en este caso no me queda claro si opinamos o no de esta asignación nada más. Ok. Secretaria Ejecutiva, ¿podría hacer referencia al oficio enviado a la Secretaría de Energía? Sí, es correcto. La semana pasada se envió un oficio en el que la Unidad de Administración de Asignaciones y Contratos remitió el análisis del estado que guardaba las asignaciones y, por lo tanto, con base en ello, la Secretaría de Energía otorgó el plazo adicional a Petróleos Mexicanos. Y está, conforme a lo reportado a la Secretaría de Energía, esta asignación, como señala el comisionado Acosta, está en cumplimiento de lo establecido en el título de asignación. Es correcto. Eso que envió nuestra unidad es el análisis de las cifras del cumplimiento del compromiso mínimo de trabajo, pero no me quedó claro si sí es la opinión. ¿Es la opinión? Sí. ¿Con eso es la opinión? Ok. Gracias. Muchas gracias, buenos días, comisionado presidente, comisionados. Vamos a ver los antecedentes de esta modificación al plan de exploración de esta asignación. Como vemos aquí, el día 9 de mayo, Petróleos Mexicanos, a través de Pemex Exploración y Producción, envió esta solicitud de periodo adicional de exploración a la Comisión y a la Secretaría de Energía. En este mismo tiempo, también envió la solicitud de aprobación de la modificación al plan de exploración para el periodo adicional de exploración. El 23 de mayo, Pemex Exploración y Producción hizo llegar a la Comisión la solicitud de acreditación del compromiso mínimo de trabajo en el periodo inicial, para el periodo inicial de exploración. El 15 de junio, la Comisión hizo la prevención por falta de información a Petróleos Mexicanos. Al mismo tiempo, esta Comisión envió a la Secretaría de Energía la solicitud de cumplimiento de contenido nacional y a la ASEA el programa de administración de riesgos. El día 26 de junio, Petróleos Mexicanos atendió la prevención y algunas aclaraciones que debía de haber hecho. Para el día 18 de julio,
se hizo la declaratoria de la suficiencia de esta información por parte de la Comisión a Petróleos Mexicanos. Del 18 al 26, esta comisión evaluamos y elaboramos el dictamen al plan de exploración, misma que se pone a consideración de este órgano de gobierno el día de hoy. Pasamos a la siguiente, por favor. La base del dictamen está soportado por el marco regulatorio y estratégico, como lo comentó el comisionado Acosta previamente, en el título de asignación, el elemento quinto, fracción 2, referente al periodo adicional de exploración, el cual podrá tener una duración de hasta 2 años, y dicho periodo deberá ser solicitado por el asignatario mediante notificación a esta comisión y a la Secretaría de Energía. La Ley de Hidrocarburos, en la fracción 1 del artículo 44, también establecen que en relación al plan de exploración, la observancia de las mejores prácticas a nivel internacional para el proceso de exploración sujeta a la asignación al contrato para exploración y extracción. Y nuestros lineamientos de planes para el artículo 7 y el artículo 8, que enfoca los elementos a evaluar en los dictámenes. Primero, las actividades programadas conforme al área a explorar, las consideraciones para la evaluación del potencial o la incorporación de reservas, o bien para la delimitación y caracterización, el pronóstico de incorporación de reservas, la tecnología a utilizar y las inversiones programadas. Si pasamos a la siguiente, por favor, vemos la localización de la asignación. Esta asignación AE0094M, Cinturón Subsalino 12, se encuentra localizada en la provincia petrolera del Golfo de México profundo, en tirantes de agua que varían de 1.200 a 1.800 metros, y donde se ha evaluado un recurso sin riesgo medio de 229 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, asociado a 2 prospectos que vamos a ver posteriormente, con una probabilidad geológica de 26% en promedio, y el área total es de 331 kilómetros cuadrados. Vamos a revisar las actividades que se hicieron en el primer periodo de 2015 a 2017 de exploración. Está dividido en 3 rubros, los estudios exploratorios, que consisten en estudios de cuenca, estudios de identificación y evaluación de plays, y evaluación, identificación y selección de prospectos. Por otro lado, la parte sísmica consistió en 334 kilómetros cuadrados del estudio Centauro 3D WAS, en el subvolumen área 2, 98 kilómetros cuadrados de estudio Magno, etapa 1Q, y 52 kilómetros de estudio Centauros 3D WAS en el subproyecto Exploratus, en subvolumen Exploratus, referidos en el mapa. Además, perforó el pozo Doctus 1, el cual confirmó la continuidad del play eoceno inferior Wilcox, que es el play principal en esta área. Descubrió un yacimiento con este pozo, y los recursos incorporados son a nivel de 3P evaluados en 155 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Seguimos con la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las actividades exploratorias que están proponiendo Pemex en el periodo adicional de exploración? Lo está dividiendo en 2 escenarios. Primero, el escenario base y el escenario incremental. Esto es importante porque el escenario base, como vamos a ver después, va a ser el compromiso mínimo de trabajo que se recomienda establecer, ¿no? Entonces, el escenario base consiste igual en estudios exploratorios. La prueba de prospectos es un prospecto Ambus 1 localizado en esta parte de la asignación, ¿no? La prueba de prospecto de Doctus 1 del, que es esta parte, que es un delimitador, ¿no? Y la identificación, evaluación y selección de prospectos en toda el área. La adquisición y procesamiento de información sísmica que se está programando es la adquisición sísmica 3D WAS de 331 kilómetros cuadrados en un área de Centauro 3, bloque 1, denominado así. Un procesamiento sísmico 3D también más de 331 kilómetros cuadrados en Centauro 3D del mismo bloque 1, y un procesamiento sísmico de 245 kilómetros en el bloque 2, también de Centauro 3D. Por último, la perforación de 2 pozos, un prospecto de Ambus 1 y el Doctus 1 del
como delimitador. Además, en el escenario incremental, en caso de que se cumpla todo este escenario base, consistiría en unos estudios de prueba de prospecto de otra localización que se tiene documentada, Clarus 1, y el BCD de este pozo, ¿no? Y, por supuesto, la perforación del mismo. El Clarus 1 está localizado en la parte sur de la asignación. Continuamos, vamos a ver unas líneas sísmicas nada más para validar lo que es la estrategia exploratoria que se está aquí proponiendo, ¿no? En el prospecto AMBUS 1, lo tenemos aquí, ¿no? Atraviesa este total de sal de aproximadamente 1000 metros, ¿no? Y el prospecto lleva objetivos a este nivel, ¿no? del océano inferior Wilcox. Esto va en busca de un recurso prospectivo a la media, evaluado en 157 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con una PG, una probabilidad geológica de 26%. El tirante de agua, que ustedes están viendo aquí, es de 1317, ¿ah? Y la profundidad total programada es 6200 metros bajo nivel del mar, ¿no? El aceite que se espera descubrir es el aceite superligero. Seguimos con siguientes, el prospecto Doctus 1DL, que es, cambiamos por favor, okay, Doctus 1DL, que es un delimitador del descubridor, del pozo descubridor 1. Si ven ustedes aquí atravesaría mucho más espesor de sal, de aproximadamente 3.600 metros, ¿no? Y la reserva a reclasificar aquí sería de 155 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con una probabilidad de delimitación de 56%, bastante buena, ¿verdad? En un tirante de agua de 1630. Los objetivos son los mismos del pozo Doctus 1, ¿verdad? Y la profundidad total programada de 6.870, esperándose encontrar aceite superligero. Por último, el prospecto Clarus, Clarus 1, que está proyectado para el escenario incremental, tiene como objetivo evaluar un recurso prospectivo de 71 millones de barriles de petróleo crudo equivalente con 22% de probabilidad geológica. Igual va a atravesar un espesor de sal bastante considerable, ¿no? Y los objetivos son al océano inferior con una profundidad total programada de 6.360 y buscando igual acumulaciones de aceite superligero. En la siguiente vamos a ver las actividades e inversiones, actividades físicas e inversiones que se están proponiendo. Al lado izquierdo ustedes tienen un cuadro con el escenario base y al lado derecho con el escenario incremental. En general, las metas físicas para el escenario base consisten en 3 estudios, 331 kilómetros cuadrados de adquisición sísmica 3D, 576 kilómetros cuadrados de procesamiento sísmico y 2 pozos. La inversión total en estudios en millones de pesos serían para 60, para la adquisición sísmica 89, para el procesamiento sísmica 3D de 24 y para los 2 pozos de 3.666, siendo un total de 3.839 millones de pesos. El escenario incremental consistiría en 2 estudios y un pozo más, como describimos anteriormente. La inversión asociada a los estudios son 20 millones de pesos, el pozo costaría 1.318 y la inversión total sería de 1.338. El cronograma de actividades de esta modificación a esta asignación está descrita en esta tabla, en este cronograma, y vemos los estudios exploratorios, la adquisición de información sísmica y la perforación de los pozos. Esto abarca desde agosto, prácticamente los últimos días de agosto, hasta julio de 2019. Como ven, aquí la parte más importante es la perforación del pozo AMBUS 1 y el Octus 1 delimitador en el escenario base. El Clarus 1 está proyectado a perforarse a finales de junio, terminar por ahí por julio de 2019, que es el pozo que está en el escenario incremental. Entonces, si seguimos con la opinión económica,
Con el permiso del comisionado presidente de este órgano de gobierno, le damos la palabra al maestro Jesús Carrillo para que nos informe un poco de la opinión económica, por favor. Gracias. Con su permiso, comisionado presidente, muy buenos días, comisionada, comisionados. Quisiera hacer una revisión breve de la parte económica de esta modificación al plan de la asignación que estamos comentando. En una primera parte sería comentar el programa de inversiones, una descripción del programa y un rango de referencia que hemos establecido para su evaluación, y en una segunda parte hacer comentarios sobre el potencial económico de esta modificación. Si pasamos entonces a la siguiente, aquí podemos ver los niveles a los que nosotros revisamos las inversiones. La revisión final se hace a nivel subactividad, pero la aprobación se hace solamente, bueno, la propuesta de aprobación de las inversiones se hace a nivel global. Pasamos a la siguiente. Aquí veríamos lo que está presentando Pemex Exploración y Producción como escenarios de inversión. En el escenario base tendríamos un total de 182 millones de dólares. En el escenario incremental tendríamos hasta 246 millones de dólares, ya con las actividades descritas por el doctor Monroy hace unos momentos. Pasamos a la siguiente. Nosotros los rangos de inversión que establecemos como, digamos, en condiciones de mercado actuales, para el escenario base sería de 170 a 228 millones de dólares, por lo cual consideramos que el escenario presentado por PEP es adecuado en estos términos. Para el escenario incremental, el rango de referencia que hemos establecido es de 235 a 314 millones de dólares, por lo cual el monto establecido de 246 millones por PEP también se presenta como adecuado. Eso en cuanto al programa de inversiones, y en términos del potencial económico, de la evaluación económica del escenario que ha presentado PEP para su evaluación, tenemos aquí algunas premisas: la tasa de descuento, el tipo de cambio, la equivalencia gas petróleo crudo equivalente y algunos escenarios de precio que están indicados, como se ve aquí en la diapositiva, de 2023 a 2039, que es cuando se estimaría potencialmente que se podría iniciar la producción en estos campos. Para el escenario base se tiene como potencial desarrollo de 186 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Para el escenario incremental esto sería de 200 millones y un poco más de barriles de petróleo crudo equivalente. En estos términos y considerando las premisas que ha elaborado PEP, nosotros encontramos un potencial valor presente neto antes de impuestos en el escenario base de 2.600 millones de dólares de Estados Unidos y después de impuestos de 486 millones de dólares, lo cual pues es un escenario bastante rentable. En el escenario incremental esto evidentemente es aún más positivo. Para el escenario antes de impuestos tendríamos alrededor de 2.700 millones de dólares de Estados Unidos y después de impuestos tendríamos cerca de 500 millones de dólares de valor presente neto para estos proyectos. Entonces, como conclusión, el resultado de la opinión económica es que los programas de inversiones fueron presentados y elaborados con base en la normatividad aplicable y se encuentran dentro del rango respecto a precios de mercado. Y por otra parte, las evaluaciones económicas realizadas muestran proyectos rentables tanto antes como después de impuestos. Esto sería todo por nuestra parte, doctor. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Por ser el primer caso que estamos viendo de una asignación de exploración de petróleos mexicanos para el segundo periodo, estamos haciendo una propuesta de compromiso mínimo de trabajo. Entonces se propone sugerir a la Secretaría de Energía las actividades planteadas en el escenario base documentado en la modificación al plan de exploración, y misma que ya presentamos, como compromiso mínimo de trabajo, tal como se señala a continuación. Entonces serían los 3 estudios en metas físicas: adquisición sísmica 3D de 331 kilómetros cuadrados, 576 kilómetros cuadrados de reprocesamiento sísmico 3D y 2 pozos. Entonces se recomienda a la Secretaría de Energía que dichas actividades se refieran en unidades de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento y su seguimiento. En este sentido, dicha recomendación implica que en el CMT, o el compromiso mínimo de trabajo, sea de 170.387 unidades de trabajo.
Seguimos, por favor. Perdón, ¿cuántas unidades? 170.387 unidades de trabajo. Gracias. En este sentido, y la siguiente, por favor. Como conclusión, en virtud del cumplimiento del compromiso mínimo de trabajo del periodo inicial de exploración en esta asignación y de los resultados satisfactorios derivados de los estudios exploratorios y del procesamiento de información sísmica, fue posible identificar y documentar los prospectos exploratorios Ambus y Claros 1, además del prospecto Toctus 1 delimitador, en los cuales se llevará a cabo las actividades en materia de la presente modificación. Las actividades descritas en la modificación reflejan el interés de Petróleos Mexicanos por completar la etapa de evaluación del potencial petrolero en toda el área y fortalecer la incorporación de reservas donde han estado los descubrimientos, así como la delimitación en el corto plazo. Y se identifica que la estrategia exploratoria planteada es técnicamente viable, ya que el conjunto de actividades contribuyen a maximizar el valor de la asignación y de áreas adyacentes, toda vez que el objetivo principal es el incremento del conocimiento del subsuelo geológico petrolero e incorporar reservas, siendo esto una componente fundamental y de gran impacto en la etapa de todo el proceso exploratorio. Sin más, es todo por mí. Le doy la palabra, con permiso del comisionado presidente, al comisionado ponente del tema, licenciado Héctor Acosta. Gracias, doctor. Presidente, solo antes de eso, solicitar si algún miembro del órgano de gobierno tiene alguna duda. Sí, Comisionado Franco. sí, tengo dos comentarios. Uno es respecto, o el primero es respecto a las unidades de trabajo. Y yo sé que esto es una asignación petrolera, pero por ejemplo en los contratos de exploración y extracción que traemos, cuando se les da un periodo adicional, siempre se dice que pongan las unidades equivalentes a un pozo. Y andan pues alrededor de 40,000, 45,000. Yo veo aquí que el trabajo mínimo está arriba de 170,000 unidades de trabajo. Creo que es mucho. Si queremos ser justos, parejos, debería de ser equivalente a las unidades de trabajo de un pozo. No sé cuál es la razón por la cual tengan que ser 170,000 unidades para estos 2 años. Y en los contratos que hemos firmado de exploración para la L1, las unidades andan rondando alrededor de los 70,000 unidades de trabajo. Entonces yo aquí veo muchas y veo que la sísmica, que esto y 2 pozos, yo creo que es mucho el compromiso mínimo que estaríamos recomendándole a la Secretaría de Energía. Ese es mi primer comentario. Y el segundo es si las actividades que estamos viendo en este plan de exploración para estos 2 años nos van a permitir concluir con las actividades de exploración en esta asignación, porque después de esos 2 años, de acuerdo a cómo está el título de asignación, deberían de estar ya certificando reservas y presentándonos el plan para la extracción. Y creo que la actividad que se ve ahí es muy poca. Por eso pregunto si desde el punto de vista técnico la actividad es suficiente o con esta actividad podemos caminar, transitar, aprobar el plan, pero sí pedirle a Pemex que tiene que poner actividad que le permita pasar a la etapa de extracción en un lapso menor a 2 años, que es el periodo adicional que ya le aprobó la Secretaría de Energía y que es el único que se contempla en la Constitución. Comisionado ponente, comisionado Acosta. Quisiera hacer algunos comentarios antes de pasarle la voz al área técnica en cuanto a las condiciones del contrato y de las asignaciones. En el caso del contrato, cuando se habla de periodos adicionales, se tiene que remitir al contenido del propio clausurado. Es decir, el propio clausurado dice en qué condiciones o qué actividades deben de agregarse en periodos adicionales. En el caso de la asignación es diferente porque se establece que es el asignatario el que propone las modificaciones al plan de exploración, se puede decir al nuevo plan de exploración para estos 2 años adicionales. En este caso entiendo que Petróleos Mexicanos presentó en esas condiciones estas actividades. Y tiene una razón de hacerlo así, porque se ve cargado, se puede decir, de actividades, pero obedece a que las disposiciones legales establecen que en esos 2 años tiene que lograr un descubrimiento comercial.
Entonces, realmente es un periodo muy pequeño y por eso las actividades se tienen que agregar quizás en una mayor medida que en el de un contrato, en razón de que hay una condicionante aquí, pues se puede decir que se tiene que cumplir en un periodo muy corto, que es el descubrimiento comercial. Esto que quería decir desde el punto de vista normativo. No sé si hay algún comentario de carácter técnico. Perdón, pero aquí, o sea, el plan está bien. Digo, primero hay que ver si está bien, si es suficiente para llegar a la declaratoria. Lo que a mí me llama la atención es que digamos que de todas esas actividades, todas son un compromiso mínimo. Yo lo que digo es no de todas, o sea, así como, por ejemplo, si nos presentan un plan en los contratos, nos dicen, voy a hacer 10 pozos, por decir así, pero me comprometo y es una garantía y todo, que es uno al menos el que hago. Pero sí hago los 10. Aquí pareciera que todo el plan que nos pone Pemex, decimos, bueno, es el mínimo que tienes que hacer. O sea, hablamos de compromiso mínimo de trabajo, no de todas las actividades del plan. A eso me refería con que veo muchas unidades de trabajo. O sea, sí pueden, en el plan nosotros les aprobamos que hagan todo eso, pero solamente algo, si ellos tuvieran que dar una garantía, sería el equivalente a lo de un pozo. Si me permite. Jefe de la unidad Sí. de exploración, doctor Monroy. Efectivamente, el compromiso mínimo de trabajo que estamos proponiendo está basado en el escenario base que Petróleos Mexicanos está poniendo nada más. O sea, ese es el escenario base, es las actividades mínimas que ellos sí efectivamente están diciendo que pueden hacerlas. Y además les pedimos un escenario incremental, les dijimos, bueno, una vez que si crees que vas a cumplir con esto, ¿qué más podrías hacer, ¿no? Y el escenario incremental ya no es compromiso. Sin embargo, estoy de acuerdo, estamos poniendo un compromiso alto, ¿no? Pero bueno, está pues a decisión de ellos lo solicitaron. ¿Está bien? como compromiso. Pero yo creo que podemos hacer la recomendación. Al Exacto. final es Secretaría de Energía que en el título de asignación establece el compromiso mínimo, pero a mí se me hace muy atinada la recomendación, decir, bueno, estas son las actividades, pero recomendamos que el mínimo, en consistencia con otros mínimos que hemos manejado en otros casos, se ajuste y que, si bien la actividad va más allá de eso, el mínimo tenga otra dimensión. ¿Está bien? Yo coincido, comisionado ponente. Sí, gracias, presidente. Es una situación un poco excepcional, porque aun y cuando cumplía con el compromiso mínimo al término de los 2 años, si no tiene descubrimiento comercial, entra en una situación donde el título termina. Entonces, aun y cuando cumpliera, pues no se le podría ampliar más el título, podría otorgársele quizás una asignación diferente, pero no este mismo. Por eso varía un poco las condiciones de este programa mínimo, porque no es tanto que le vayamos a evaluar si lo cumplió o no lo cumplió, porque al término de 2 años lo que vamos a evaluar es si cumplió con las condiciones normativas, que es el descubrimiento comercial. La verdad es que es una situación un tanto estrecha para Petróleos Mexicanos en un periodo tan pequeño lograr esos resultados. Doctora, comisionada Alma América. Aquí creo que también es algo sui generis, no es lo mismo que los contratos exactamente, porque aquí lo que se tendría que asegurar en el compromiso mínimo es de que en los 2 años que se están aprobando en este momento hubiera una cierta actividad. Si en un compromiso mínimo se aprobara que únicamente va a haber una actividad de 3 meses, voy a poner, o de 6 meses que se va a perforar un pozo, y eso es lo que se va a aprobar, ¿qué pasaría los siguientes año y medio en la asignación si en este plan no se aprueba el año y medio siguiente como una actividad del plan de trabajo que se está visualizando en este momento? Aquí digo, a diferencia de los contratos, que los contratos sí tienen un cierto movimiento de que tienen que tener 2 años para hacer el pozo, o sea, para hacer un pozo, para hacer estudios, para hacer
En este caso, si no se aprueba una cierta actividad, si nada más van a hacer un pozo en los próximos dos años y no hacen nada más, ¿es correcto? Es pregunta. A ver, bueno, aquí lo que nos dice la doctora me suena muy lógico en cuanto a la diferenciación que existe entre el contrato y este tipo de asignaciones. El compromiso mínimo de trabajo en el contrato, cuando es asignado, le garantiza al Estado una inversión mínima para que no se vaya el contratista sin haber hecho actividades específicas. Si no las hace, entonces viene y se ejecuta la garantía. Pero aquí el compromiso mínimo es para el objetivo de la propia asignación, que es, en estos 2 años, que es el descubrimiento comercial. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Lo que sucede es que a diferencia de uno y otro, pues en este caso no hay garantías, porque se trata de una empresa productiva del Estado, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre una y otra. Pero sobre todo el objeto que tiene el compromiso mínimo en un contrato, que es que no nos dejen las áreas sin una mínima inversión, pero en este caso es obtener lo mínimo para poder otorgar una ampliación adicional, que es el descubrimiento comercial. Por eso la gran diferencia en la naturaleza de ambos compromisos de trabajo. Comisionado Franco. Sí, voy a irme un poco al tema de por qué ponemos compromiso mínimo de trabajo o trabajo mínimo en los contratos. Es realmente para que en el área contractual nosotros garanticemos inversiones, pero sobre todo, ojalá y si las usen no tengamos que aplicar la garantía, que sobre todo exploren, tengan información, perforen algún pozo, sepamos si existe sistema petrolero, etcétera, etcétera. Eso es lo que al menos nos interesa. Que hagan estudios, que trabajen el área que tienen asignada o que tienen contratada. Ahorita decía bien el comisionado Acosta, lo que esperamos en estos 2 siguientes años es que haya una declaratoria de comercialidad o no declaratoria, para que puedan extender su plazo a la extracción, ya no exploración. Entonces, en pocas palabras, sobra el trabajo mínimo, el compromiso mínimo de trabajo, porque ya viene ahí el plan base e incremental. Debería de ser todo el incremental, porque se pone, si es que con eso se logra todos los trabajos, finalizar los trabajos de exploración, que con esas actividades acabaríamos la exploración en esa asignación petrolera. Sobraría el compromiso mínimo de trabajo, aunque entiendo que en los formatos de títulos de asignación hay que poner la cifra. Pero si vamos por el propósito de que no te vas a poder continuar con esta asignación petrolera si no la certificas, si no le certificas reserva, no tiene caso poner un escenario bajo o escenario base de trabajo mínimo en esta asignación. Se debe poner todo. En su caso, claro, no te la voy a dar. Es la pérdida del título de para asignación. Este caso de para los dos caso. sobra. Comisionado Acosta. Completamente de acuerdo con el comisionado Franco. El sobra, efectivamente, por eso yo decía, el compromiso mínimo no es para garantizar la inversión, sino para garantizar el resultado, en este caso es específico. Entonces, el problema está en que nuestra normatividad no hace diferenciación en este tipo de asignaciones sui generis, se puede decir. Entonces, estamos estableciendo un compromiso de trabajo más por sentido normativo que por sentido lógico. Entonces, yo diría que lo aprobamos en esas condiciones, pero con las salvedades y con los comentarios que se han expresado aquí, por las características tan sui generis, como dijo la doctora, de este caso. Doctor Monroy. Nada más un comentario contestando la pregunta del comisionado Gaspar, en cuanto a si estratégicamente desde el punto de vista exploratorio está bien todas las actividades. Esa es la segunda pregunta. Bueno, sí, la segunda, pero la primera ya la contesté. Ya la primera ya. La segunda. Esta es, Pemex tiene tres localizaciones ahí ya, prospectos ya documentados, y son los que está proponiendo, 2 para el escenario base, 1 para el escenario incremental. Sin embargo, también está proponiendo una adquisición sísmica en todos los 331 kilómetros cuadrados. Esa adquisición sísmica es la que está presente ahí, 3 de UAS, de azimut amplio. Va, obviamente, a dar una información nueva. Y puede que inclusive pues ahí identifiquen, bajo la interpretación,
pues otros prospectos. Es decir, por un lado va a delimitar ductus que ya descubrió, es decir, ahí está el parte del proceso, la delimitación. Por otro lado va a perforar el pozo Ambus 1, ¿no? Y en su caso el Clarus 1, pero también va a reprocesar la sísmica y puede haber más identificación de prospectos. Con esto quiero decir que todo el proceso de exploración se está cumpliendo, pero que además puede haber un incremento de valor una vez que esta sísmica se adquiera y se reprocese, ¿no? ¿Se adquiere, se reprocesa y qué se dice? ¿Va a haber más pozos exploratorios? ¿O qué? Se ¿O qué pasa? identifican prospectos. Sí. ¿Y les va a dar tiempo de aquí a los 2 años que le queda la asignación petrolera para hacer todos esos trabajos? Porque lo que tiene que concluir es que incorpora reservas y nos debe presentar el plan para el desarrollo. Esa es la pregunta que yo hice. Si técnicamente todos los trabajos que está presentando para estos 2 años últimos, ¿no?, que marca la Constitución para explorar, son suficientemente para después certificar reservas y pasar a la etapa de extracción. Esa es mi pregunta y desde el punto de vista técnico ustedes lo ven que sí tiene lo suficiente. Porque si es lo que usted me dice, doctor, de que va a obtener sísmica, la va a reprocesar y de ahí van a salir más pozos para explorar, esos pozos no sé si vayan a dar tiempo en esos 2 años de que los haga. Sí, el cronograma que ellos presentan, la sísmica la estarían adquiriendo prácticamente en este año, ¿no? Es muy rápido, y el procesamiento lo estarían terminando por ahí por octubre del 2018, pero antes tienen obviamente subproductos que pueden documentar muy bien algunas localizaciones. Entonces tendrían aproximadamente unos 7 meses tal vez para poder perforar algún otro prospecto, más o menos. Ese es el tema. A ver, entonces, nada más, antes, el comisionado Sergio Pimentel. Gracias, presidente. Yo creo que aquí tendremos en efecto que ubicarnos muy bien en el supuesto que plantea la Constitución, ¿no? El tema de ronda cero, la posibilidad de Petróleos Mexicanos de solicitar el periodo adicional de 2, y en caso de que estén en condiciones de llevar los trabajos a la extracción, pues será tema de la Secretaría de Energía, digamos, modificar la asignación de exploración por una de extracción. Mi sugerencia sería que pusiéramos esa recomendación en la aprobación, porque es complicado concluir si les va a dar tiempo en 2 años, lo que claramente pareciera que no les va a dar tiempo, pero es difícil pues pronunciarnos al respecto. Mi sugerencia sería aprobarlo en los términos del proyecto con la recomendación para la Secretaría de Energía de que estamos ubicados en el supuesto normativo del sexto transitorio, que esta asignación en efecto concluirá en 2 años, y solo en el supuesto en el que Petróleos Mexicanos en esta área de asignación esté en condiciones de pasar a la siguiente etapa, la etapa extractiva, es que entonces tendrá derecho Pemex a que se le modifique la asignación. Y creo que de esa manera se le aprueba un plan que en efecto, pues más que mínimo es, digamos, lo que está obligado a hacer Pemex en términos de la Constitución, y se recomienda a CENER, en su caso, que pues se verifique o se cuide pues especialmente esta asignación, quizá poniendo en el título mismo que la asignación está en la etapa a la que se refiere el sexto transitorio y que tendrá una duración de 2 años, y que a efecto de que Pemex pueda continuar con la siguiente etapa tendrá que acreditar un descubrimiento comercial, que es un poco lo que se ha estado diciendo aquí. Yo estaría por incluir una recomendación en ese sentido, presidente. Gracias, comisionado ponente, comisionado Acosta. Escuchando aquí las participaciones me parece que podemos llegar a ciertas conclusiones. Es que estoy pensando en que efectivamente puede ser una camisa de fuerza establecer un compromiso mínimo de trabajo tan rígido, y quizás hacer la aclaración a la Secretaría de Energía que lo tome como referencial, porque puede suceder el siguiente escenario. Miren, que no cumpliera el compromiso mínimo, pero sí hiciera descubrimiento. Entonces, terminando los 5 años, resulta que no tenemos elementos para ampliarle o para seguir a la etapa de extracción, porque no cumplió con el programa mínimo, pero sí cumplió con el objetivo principal, que es el descubrimiento. Entonces sería ilógico. Entonces, por eso, por estas condiciones específicas de esta situación, yo creo que deberíamos de decirle a Secretaría de Energía que el objetivo es el descubrimiento comercial y pasar a la etapa de extracción.
Pero eso ya habíamos dicho, ¿no? Que no debería de haber trabajo mínimo. No, bueno, lo que pasa es que se está presentando con trabajo mínimo. Sí. Pero bueno, creo que Sí, por ahí pero inició es el lo comisionado mismo. Franco y creo que estoy viendo que hay coincidencia. A ver, el objetivo, estamos hablando de una asignación otorgada a Pemex en ronda cero, asignación de exploración, que ahora en este mes de agosto deben ser revisadas y en su caso ampliadas en caso de que así se justifique. Y esta es la primera en donde hay cumplimiento, se cumplió los trabajos mínimos requeridos, en este caso hay cumplimiento, ya se documentó eso por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se presenta ahora el plan de exploración que llevarían a cabo en esta extensión de 2 años. Y como lo inició señalando el comisionado Franco, y creo que todos estamos convergiendo a este punto, es el objetivo de esta ampliación de 2 años es que pueda llegar a declarar un descubrimiento comercial, lo cual le permite, en los términos del sexto transitorio, como señala el comisionado Pimentel, entonces tener una extensión de la asignación para la fase de desarrollo. Entonces, ese es el compromiso que marca el sexto transitorio. Si no se llega a declarar éxito comercial, se suspende, se retira la asignación. Agregar encima de eso otros compromisos de inversión puede resultar redundante y contraproducente, toda vez que pudiera yo alcanzar el éxito comercial sin haber agotado un compromiso de inversión. Entonces, realmente lo que debe ser la restricción es, usted tiene que llegar en 2 años a declarar descubrimiento comercial. Y entonces, comisionado ponente, comisionados, lo que estoy viendo es, creo que estamos de acuerdo en que recomendar a la Secretaría de Energía no imponer adicionalmente un compromiso mínimo que pudiera, en algún caso, ir más allá del objetivo mismo del sexto transitorio. Doctora comisionada. Perdón, nada más, lo que pasa es que sí debe de quedar claro cuántos pozos va a perforar. O sea, lo que se está probando es de que perfore sea 1, sea 2, en este caso por eso se manejaba un compromiso mínimo, puede ser 1, o sea, y ya después un incremental con los pozos que quiera Petróleos Mexicanos, en el asunto que no venga dentro de 2, 3 meses o dentro de 6 meses a decir voy a perforar otro pozo y dentro de otros 3 meses en los 2 próximos años voy a perforar otro pozo, que es lo que ha venido pasando. Claro. Entonces, por eso se quería manejar de que hubiera un compromiso mínimo con los pozos que Pemex requiriera perforar el próximo año, y después el incremental que deseara perforar para complementar los 2 años, ¿no? Entonces, aquí Petróleos Mexicanos dice, yo voy a perforar como mínimo en esa área 2 pozos exploratorios, con la vista a llegar a hacer un descubrimiento comercial. Posteriormente, si logro esos 2, puedo llegar a un tercero. Por eso manejó un incremental como un tercero. Entonces, eso es el punto de darle una flexibilidad y no que esté viniendo cada 3, 4 meses, que si llega a ser comercial o no llega a ser comercial, vuelve a venir a hacer una modificación a su plan, ¿no? Entonces, hay que darle flexibilidad para que pueda estar perforando los pozos que requiera, ¿no? Eso es una parte que yo quería mencionar. Y otra parte es, recuerden que el pozo exploratorio, como se tiene considerado, una vez que se perfora y hay un descubrimiento, tienen que venir, que también se tendría que estar aplicando a Petróleos Mexicanos, a proponer un programa de evaluación ya del pozo que descubrió. Y ese programa de evaluación ya nos debe de proponer cuántos pozos delimitadores haría y qué pruebas van a hacer para llegar al descubrimiento. Entonces, quizá con eso podemos, y esa sería ya un inicio de la etapa de desarrollo, voy a ponerlo así, ¿no? Entonces, creo que eso nos podría facilitar esto que estamos viendo aquí, porque los pozos de exploración, pues, es el primer pozo que hacen en cada una de las estructuras y posteriormente vienen a hacer un programa de evaluación para poder evaluar cada una de las áreas
Y aquí ya están proponiendo algún delimitador, o sea que ya podría ser el pozo del programa de evaluación de las áreas, ¿no? Entonces, creo que eso ya lo platicaríamos con Petróleos Mexicanos para hacer cada una de las anotaciones en las áreas, ¿no? ¿Sí? A ver, muy bien, la doctora entonces señala el punto en donde creo que hay consistencia con lo que se plantea, que es que exista la flexibilidad para realizar los 2 o 3 pozos como vaya requiriendo el plan. Pero aquí hay que distinguir entonces 2 cosas. Hay una cosa que es programa mínimo y otra cosa es el plan. Entonces, dentro del plan se contemplan todos estos pozos que señala la comisionada, pero como mínimo podemos recomendar no imponer una carga que pudiera resultar innecesaria a efectos de cumplir con el sexto transitorio. ¿Sí? Sí, lo que manda es el plan. Sí. En la asignación petrolera, en el formato, pide un compromiso mínimo, que no necesariamente tienen que ser todas las metas del plan. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo que le vamos a dar seguimiento es a ese plan, para decir si cumple o no la asignación petrolera. Pero el plan sí puede llevar 2, 3 o más pozos, dependiendo de lo que nos estén presentando en sus planes. El plan contempla toda la actividad. En el mínimo es donde podemos hacer la recomendación a la Secretaría de Energía de no imponer que el mínimo sea lo que se presentó en el plan, sino una actividad menor, a efectos de que es posible llegar a la meta que señala el sexto transitorio de declarar éxito comercial sin tener que agotar todas las perforaciones. O lo que también se discutió, presidente, de que a lo mejor ni siquiera se necesita el compromiso mínimo, dado que la condición para seguir con esa asignación petrolera es que declaren comercialidad. Es correcto. Secretaria Ejecutiva. De hecho, el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos relativo a las asignaciones no establece como un elemento obligatorio el compromiso mínimo de trabajo. Entonces podría no establecerse, o podríamos recomendar a la CENER no establecer ningún compromiso mínimo de Toda trabajo. vez que en este caso, bueno, la meta está muy clara y la obligación está Prevista está en el precisa. título vigente, que tiene una vigencia de 27 años, y en el título establece las obligaciones que tiene una vez obtenido este periodo adicional. Sí, no, y está en el sexto transitorio, como señala el comisionado Pimentel. O llegas a éxito comercial o ya no hay continuidad en la asignación. Entonces, ya en ese sentido se hace innecesario el compromiso adicional de inversión. Comisionado Franco. Sí, como lo decía el comisionado Pimentel, que se le recomienda a la Secretaría de Energía sobre este tema de que debe haber declaratoria de comercialidad para continuar. Yo creo que también valdría la pena decirle a Petróleos Mexicanos que esté muy consciente de que se le está aprobando, pero que la actividad final de estos 2 años es que declare comercialidad para poder continuar con el título, ¿no? También al operador decirle. Comisionado ponente, quisiera entonces usted, creo que ya estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Antes la doctora comisionada. ¿A partir de cuándo se está aprobando cuál es el cronograma de este plan? ¿Sí? ¿A partir de cuándo estaría vigente? Porque los 2 años, según la ley, es a partir del 28 de agosto, ¿no? Aquí lo estamos presentando, es el 14 de agosto, ¿es a partir de hoy? A ver, sí, la modificación al plan es a partir de hoy. Sí. ¿Sí? E incluye tanto el periodo que falta por cumplirse de los primeros 3 años como los 2 adicionales. Okay. ¿Sí? Entonces, la aprobación es a partir de hoy, la aprobación del plan, en caso de que así lo considere el órgano de gobierno, claro. O sea, cubre los días que restan Exacto. hasta el Exacto. 28 Para que quede y los 2 años porque posteriores. eso sí no está muy claro Sí. en la resolución. Sí, pero sería en esas condiciones. Y con la recomendación que se acaba de hacer, la ponencia propone aprobar en sus términos a este órgano de gobierno la presentación que hemos escuchado con la inclusión de la recomendación prevista en la propia discusión de este órgano de gobierno. Muy bien. A ver, colegas, entonces... entonces el comisionado ponente actualiza conforme a la discusión aquí tenida la propuesta de acuerdo, que es aprobar el plan de exploración en los términos presentados, agregando la recomendación a la Secretaría de Energía de no incluir compromiso mínimo,
toda vez que, como señala la ley, es así posible, y en el caso particular de esta asignación que tiene como objetivo declarar éxito comercial y para lo cual tiene un plazo máximo de 2 años, pues ahí está la meta y la consecuencia claramente establecida. Es ya innecesario agregar, además del compromiso de tener que declarar éxito comercial en 2 años, agregar una inversión adicional que pudiera ser un requisito adicional innecesario. Entonces, con las recomendaciones vertidas en la mesa, entiendo, la ponencia es, el comisionado ponente es aprobar el plan. Aprobar el plan lo presentado. Entonces, en ese sentido, secretaria ejecutiva, no sé si haya más comentarios. Comisionado Franco. No, ya no. Con toda libertad, comisionado. Bueno, es que, digo, yo no he visto todo el plan, pero yo creo que no les va a dar tiempo. O sea, en 2 años no va a dar tiempo para que puedan conservar la asignación petrolera. Pero ahorita que comentaba la doctora Alma América que puede haber un delimitador por ahí o algo, estaba pensando, digo, con el tema de tener piso parejo para empresas que tenemos en México, incluidas Petróleos Mexicanos, que en los contratos de la L2 se tenía un descubrimiento, les llamamos contratos de extracción, y empezaron con la evaluación, o sea, con la delimitación. Estrictamente la evaluación es parte o es componente de la exploración. Entonces, si aquí nosotros en los títulos de asignación dice exploración, los estamos obligando a que evalúen, que delimiten, y para eso van a estar muchos más pozos y mucho más tiempo. Entonces, yo no sé si podemos, con el tema de piso parejo, recomendar a la CENER que esto es exploración y puede ser una declaratoria de descubrimiento sin que esté totalmente delimitado, sino que hasta que cuando, con eso que tengan el descubrimiento, que certifiquen las reservas alrededor de ese descubrimiento. No, es que la declaratoria de comercialidad, presidente, es de ese descubrimiento delimitarlo para toda el área contractual. Declarar comercialmente es que descubrí y que hay viabilidad económica para poderlo producir. Pero con base en la delimitación, no nada más en un pozo. Está pues en con lo que contratos. se requiera, ¿no? Para Bueno, tener viabilidad económica, ¿no? Está bien, pero generalmente ahí tenemos ejemplos de Hochi, de Amoca, todos ya tenían su descubrimiento y se delimita para que, de acuerdo a las cláusulas del contrato y sus anexos, nos definan el área que realmente van a explotar y que declaran comercialidad, con más información. En el caso de aquí de estas asignaciones, podemos hacer algo similar. Exploran, descubren, dan la reserva asociada nada más al descubrimiento, quedaría ya cerrada una etapa, digamos, de exploración, sí, y le haríamos como los contratos de la L2, donde empiezan con ese pozo que descubrió y que tiene una reserva asociada, pero inician delimitando el campo, y de ahí ya presentan sus planes de extracción. Eso yo lo veo muy bien, sobre todo, a ver, voy a subrayar algo que usted dijo, comisionado, es, si la empresa productiva del Estado es capaz de declarar reservas, y ojo, es importante subrayar, colegas, reservas es, perdón que lo diga yo, es un concepto económico, es un concepto económico, es cuando ya descubrí y tengo un plan que le da viabilidad económica. Entonces, si logran declarar reservas y por ende hay una certificación de reservas, ¿cumplió? Entonces, es el sentido, no tienes que delimitar por completo. Sí, obviamente, ¿no? Cuidando nuestra normatividad de reservas, que no nos vayan a poner proyectos aquí con muy poca información. Pero y si, que no es creíble, si pudiste declarar reservas y por ende tienes una certificación de reservas, cumpliste, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Sí, y llevaríamos, digamos, su siguiente título de asignación petrolera, que le llaman de extracción, que iniciara con la delimitación en los casos que sea necesario. Está bien. Porque si no, no le va a dar tiempo. O sea, estrictamente delimitar el campo en 2 años de algo que a lo mejor apenas va a descubrir, algo que va a tomar sísmica y que va a determinar algunos prospectos, la verdad es que es técnicamente imposible. Y nos vamos a encontrar en un problema en 2 años en el que vamos a estar viendo si se le otorgan o no se le otorgan las asignaciones. A ver, entonces, si estoy entendiendo el comentario del comisionado Franco, que entiendo está aquí, es lo mismo que está apuntando la doctora, la comisionada Alma América, es, tenemos el plan que se está presentando,
que el plan en lo técnico, corríjame, doctor Monroy, es sólido. Sabemos que aquí es una ampliación conforme al sexto transitorio de la Constitución, como señaló el comisionado Pimentel, es nada más una ampliación de 2 años, y a efecto de que puedan luego ellos continuar ahora con una asignación de desarrollo, el requisito que señala el transitorio de la Constitución es simplemente declarar éxito comercial, para lo cual señalan aquí los comisionados, eso no requiere delimitar todo el yacimiento, todo el campo. Eso podría llevarse a cabo con un plan de inversión que inclusive es menor al plan de inversión que se está presentando ahí. De ahí se derivan 2 recomendaciones. Uno, no impongamos compromiso mínimo, porque es posible que alcancen la meta de declarar éxito comercial sin agotar un compromiso mínimo tan ambicioso. 2, el plan mismo parece que puede exceder lo necesario para alcanzar la meta de declarar éxito comercial y que les pudiera permitir seguir adelante con la asignación. Pero ahora, en ese sentido, ¿tendríamos inconveniente en aprobar el plan como está? No. Simplemente hacer el señalamiento a la Secretaría de Hacienda que no pongas compromiso, disculpe usted, la Secretaría de Energía, la recomendación a la Secretaría de Energía de no impongamos el compromiso mínimo, toda vez que puede estar más allá de lo requerido para declarar éxito comercial, y te señalo que el plan mismo pudiera ir más allá de lo necesario. No obstante, el plan en lo técnico es robusto. ¿Estoy capturando bien lo señalado? Sí, nada más en el tema del título de asignación, los que existen hoy, después de esa declaratoria de comercialidad, se solicita el plan de desarrollo para la extracción. Yo creo que debería de ser en algunos casos el plan de desarrollo para la extracción, en otros casos el plan de evaluación. El programa. Plan o programa, como se llama, el chiste es que delimiten. Claro. Comisionado ponente. Estoy de acuerdo, solamente el saber cómo salvamos, porque nuestros lineamientos de exploración entiendo que incluyen la etapa de evaluación, no en los lineamientos de extracción. Así es. Por eso yo insisto que es programa de evaluación, que están incluidos en el plan de exploración. A ver, este plan que estamos presentando ahorita es plan de exploración. Es plan de exploración. Y este plan incorpora actividades de limitación. Que son Así es. O sea, de evaluación, pues. Sí. Sí, es correcto. Así es. De evaluación. Pero no entendí, comisionado, ¿aquí dónde podríamos tener problema con los lineamientos? Que si no seguimos, o sea, si pensamos que se detona con ello ya una posible etapa de extracción, nosotros cómo lo regulamos si nuestra regulación establece que la delimitación está incluida en el proceso de exploración, no de extracción. Sí, a ver, aquí es, si nosotros aprobamos este plan, Petróleos Mexicanos va a llevar a cabo estas actividades de exploración. Aquí el objetivo, lo que tiene que lograr Pemex es que en el plazo de 2 años declare éxito comercial, como señalan aquí la doctora Alma América, comisionada, el comisionado Franco, pueda reportar y declarar reservas. Si lo logra, la Secretaría de Energía puede entonces extender el título de asignación y ellos continuarían con su trabajo de delimitación y una vez terminados tendrían que presentar otro plan. De desarrollo. El plan de desarrollo. Sí, yo por eso diría o propondría que dejáramos en los términos que se ha presentado el proyecto y que analizáramos en su momento si existe alguna salida para, en caso de que se adelante algún descubrimiento, ver cómo hacerle para que se pueda regular de forma pues especial, tal como se da la situación de este tipo de títulos. O sea, por lo pronto aprobar en los términos. Sin problema. Muy bien. Y comisionado Pimentel. ¿En los términos sin recomendación alguna? No, entiendo con la recomendación de no imponer el compromiso mínimo. Ya. ¿Están de acuerdo? Y que está, perdón, comisionado ponente, y que está ubicado en el sexto transitorio, o sea que son 2 años, pues. No, totalmente. Para mí ese es el tema. Absolutamente. Y recordar y señalar, y que así que quede explícito, que esto es bajo los términos del sexto transitorio De acuerdo. de la reforma constitucional. ¿Sí? De acuerdo. Comisión Franco, ¿algún otro comentario? Presidente, por mi parte ya en este tema no tengo comentarios. Muy bien.
Comisión ponente. Entonces, si les parece, con eso le pido a la Secretaría Ejecutiva que dé lectura a la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 7, fracción tercera, 44, fracción primera y 47, fracción quinta de la Ley de Hidrocarburos, y 13, fracción segunda, inciso F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al plan de exploración presentado por Pemex Exploración y Producción correspondiente a la asignación AE 0094M, cinturón subsalino 12, con la recomendación señalada durante la sesión relacionada con sugerir a la Secretaría de Energía que no se imponga un compromiso mínimo de trabajo y hacer referencia al sexto transitorio de la Constitución y al título de asignación en relación con el periodo de 2 años para efectos de declaración de comercialidad. Muchas gracias, secretaria. Colegas comisionados, quienes estén a favor, les pido sean tan amables de levantar la mano. Gracias, comisionados. El acuerdo es aprobado por unanimidad y procedemos. Perdón. Antes de pasar al siguiente tema, ¿me permiten hacer alguna propuesta en relación con el tema general del asunto anterior? Por favor, comisionado Acosta. Es en relación con la preocupación que manifestó el comisionado Franco en cuanto si hubo o no hubo opinión previa por parte de esta comisión. Yo creo que, como lo dijo la secretaria ejecutiva, hubo una opinión por parte de la unidad técnica de asignaciones y contratos, de administración de asignaciones y contratos, donde dio una opinión cuantitativa del nivel de cumplimiento de las asignaciones de exploración. Pero me parece que esta comisión puede en cualquier momento dar una opinión cualitativa. Es decir, aparte del porcentaje de cumplimiento que se tuvo en estas áreas de exploración, que están por concluir sus primeros 3 años, aparte de esta parte cuantitativa de porcentaje, hay algunos elementos que hemos conocido durante estos últimos días de trabajo y que están relacionados con, quizás ya no con el cumplimiento cuantitativo, sino cualitativo. Hemos visto que hay algunos elementos de carácter técnico que impidió a Petróleos Mexicanos cumplir con el compromiso mínimo, otros de carácter normativo. ¿Se refiere a otras asignaciones? A otras asignaciones, efectivamente, otras asignaciones distintas a las de hoy, porque la de hoy, bueno, al haber cumplido, pues ya no existía ningún impedimento para que se otorgaran los 2 años, pero hay otro grupo donde no hay cumplimiento, pero regresando a lo que decía, no hay cumplimiento por razones técnicas, normativas, económicas, y otro grupo también que no tenemos conocimiento por qué no se cumplió. Entonces yo propongo que este órgano de gobierno analice estas causales y haga una recomendación específica, ahí sí cualitativa, para que la Secretaría de Energía ya tome la decisión correspondiente respecto de la procedencia o no procedencia de esos 2 años adicionales. Me parece muy buena la propuesta, ¿no? Que, como lo señala, tiene que ver con el primer comentario del comisionado Franco. De hecho, y como usted señala, al interior de la comisión hemos estado analizando los temas y estudiando el cumplimiento de los títulos de asignación de exploración. Y creo que estamos en posibilidad, si ustedes lo ven bien, colegas comisionados, de que mañana hay sesión, secretaria ejecutiva. Es correcto. Que podamos vertir nuestra opinión sobre los títulos, sobre la posible extensión de los títulos de asignación, también con este carácter cualitativo, no solo de ver los números fríamente, sino que podamos vertir eso mañana en la sesión de órgano de gobierno. Con mucho gusto. Y que de ahí podamos desprender un documento, un oficio formal de este órgano de gobierno a la Secretaría de Energía. ¿Les parece bien, comisionados, que así lo podamos hacer? Comisionado Franco. Sí, mi comentario hace rato fue porque entiendo que la opinión, como digamos de manera formal, era del órgano de gobierno, no el reporte de los resultados fríos, a lo mejor de números, de si cumplió o no cumplió, que si esa era la opinión o no. Se toma así y es para esta asignación, no tengo problema. Pero si ya la opinión, digamos, cualitativa junto con esta numérica, claro, obviamente esta opinión que nosotros vamos a hacer, cada quien va a opinar lo que quiera, pero no es nada más numérica.
Claro. Tiene que ver con lo que ya comentaba el comisionado Acosta, que inclusive hay asignaciones que no cumple, pero porque fueron más eficientes en gastar inversiones, o sea, no gastaron todo lo que tenían que gastar, pero sí hicieron la actividad. Entonces va a haber muchos criterios con los cuales pues ya estaremos emitiendo nuestra opinión y bueno, ya CENER decidirá qué títulos se asignan y cuáles no. Muy bien, muy bien. Pues precisamente en ese sentido, como señala el comisionado Franco, les propongo, si usted lo ve bien, que podamos agendar para el día de mañana el poder vertir aquí los argumentos en relación con las distintas asignaciones, opinión sobre, no solo ver los números, sino tener una opinión amplia sobre la conveniencia de extender por 2 años más estos títulos de asignación y que con base en eso desprendamos un documento que formalmente podamos hacer llegar a la Secretaría de Energía. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien. Adelante, Secretaria Ejecutiva. Bien, muchas gracias. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, que es la modificación a las bases de licitación para la selección de un socio para Pemex Exploración y Producción para llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en las áreas Allín-Batzil, Cárdenas Mora y Ogarrio. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra la licenciada Yaracintia Gual Ángeles, directora general adjunta de licitaciones. Abogada, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comisionado presidente, comisionados. Con su permiso, se somete a su consideración las siguientes modificaciones al contrato de la convocatoria CNH A2 Allín-Batzil C1 diagonal 2017. Estos cambios también se reflejan en la convocatoria de los farm outs de CNH A3 Cárdenas Mora, C2 2017 y CNH A4 Ogarrio C3 2017. Entonces, si quieren, vemos Allín-Batzil. Bueno, los cambios más importantes son en el cambio de operador. El alcance su alcance por los cambios se concentra en la cláusula 25 y a la normatividad aplicable, es decir, que si hay alguna propuesta para modificación de operador, si ya fuiste operador, sea el cambio de una manera más expedita y todo se remite a la cláusula número 25. En lo que se refiere a la prórroga, se ajusta para no reiterar lo que establece el propio contrato para un ajuste en el plan de desarrollo en caso de autorizarse una prórroga. Esto es que se resolverá sobre las solicitudes de prórroga del contratista, revisando las condiciones técnicas de operación del área contractual, y el plan de desarrollo deberá reflejar tales condiciones de conformidad con lo establecido en el contrato. La siguiente es los pagos mensuales. Se simplifican las cláusulas relativas con el contrato para indicar únicamente que el cálculo y la determinación de las contraprestaciones se realizará de acuerdo a lo previsto con los anexos 3, 4 y 8. Los fondos insuficientes, bueno, en el caso de Allín, al ser un contrato de producción compartida, que es una recuperación de fondos, se precisa que de existir remanente en el fondo del fideicomiso de abandono, se deberá enterar al fondo. Es decir, si sobra algo del fideicomiso de abandono, el remanente se va al fondo. La conducta del contratista y sus filiales, ahí se hace una distinción, son 2 socios, cada uno se hace responsable de sus conductas y están separando cada una de las conductas en caso de algún tipo de corrupción. Se hace la distinción y se marca y se envía a la normatividad también aplicable. En el anexo 3, los procedimientos para determinar las contraprestaciones en caso de que la CRE no determine el precio del gas o no publique el precio contractual del gas natural, será con lo que determine el mecanismo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en las siguientes láminas viene cómo quedarían las cláusulas, cómo están ahorita, cómo deben de decir. Si quiere las leemos, pero son básicamente los cambios. En la cláusula 26 es el cambio de operador, como dice y cómo debe decir. Es la 2.26, las empresas firmantes podrán cambiar al operador.
es de conformidad con lo establecido en la cláusula 25 del presente contrato y a la normatividad aplicable. Aquí es importante que en caso de que la CNH no emita una resolución dentro del plazo establecido en este contrato, se entenderá en sentido favorable. En la cláusula 3.2, la prórroga, con las solicitudes de prórroga, el contratista deberá entregar a la CNH una propuesta de modificación a los planes de desarrollo que incluirá el proyecto del sistema de administración que considere el grado de madurez de los yacimientos. Se quita el plan de desarrollo, viene definido todos los cambios que se tenían que hacer y solamente se tendrá que hacer modificaciones que reflejen las condiciones de conformidad con lo establecido en el contrato. En la cláusula 17.1, los pagos mensuales, para cada periodo el cálculo y la determinación de las contraprestaciones señaladas en la cláusula 17.2, 17.3 se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido, como lo dijimos, en los anexos 3, 4 y 8. La cláusula 19.5, fondos insuficientes. En el fideicomiso de abandono se deberá establecer que en caso de existir un remanente en el fondo y una vez que se hayan cubierto los costos de abandono, los recursos se deberán enterar al fondo previa autorización de la CNH. En la cláusula, como la teníamos antes, era enterar al contratista y ahora es enterar al fondo. La cláusula 33.2, que es la conducta del contratista y sus filiales. Las filiales se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de combate a la corrupción y se deberán abstener de realizar las conductas que están definidas en los numerales, en los incisos A, B y C, que se muestran en la presentación. La 16.6. Si al finalizar el periodo correspondiente el contratista comercializó menos del 50% del volumen de gas natural producido en el área, en caso de que no hubiera una determinación de la CRE, el precio contractual del gas natural se determinará de conformidad con los mecanismos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el reporte anual y al que se refiere el artículo 5 de la Ley de Ingresos. Básicamente esos son los cambios que se reflejan en los tres contratos. Solamente hay una diferencia con los contratos de Cárdenas Mora y de Ogarrio, que es en el plan de desarrollo. Se amplió el plazo para que el contratista presente a aprobación de la CNH el plan de desarrollo, se amplía el periodo de 120 a 180 días. Y bueno, aquí estamos hablando también de los fondos insuficientes. Se precisa que de existir remanente en el fondo del fideicomiso de abandono se deberá enterar al contratista, ya que este es un contrato de licencia. Serían los cambios más sustanciales en estos contratos. Muchas gracias, abogada Yara Cintia. Yo, perdón, no sé la duda si hicieran de licencia esto, no me acordaba. Sí, el único es el de allí. Es el de producción. El de producción compartida. Gracias. Sí. Y también someto a su aprobación que se lleven a cabo los talleres de los farm outs de aquí al 4 de octubre, que se llevarán algunos talleres para entregar sobres para alguna precisión con los interesados. Ya iniciamos el periodo de precalificación. Exactamente, conforme al numeral 5, penúltimo párrafo de las bases. Muy bien, abogada Yara Cintia, comisionado Acosta, y luego paso con el comisionado Pimentel. Gracias, presidente. Solamente para no sé si se mencionó al principio, pero estas modificaciones que van a incluirse en las bases, que a su vez incluye el contrato, las hemos recibido de Petróleos Mexicanos. Del contrato los hemos recibido, sí, de parte de CENER y de Pemex. Okay. Y vale la pena señalar que estas modificaciones no son modificaciones sustanciales, son reflejos también que se fueron replicando de las licitaciones de la ronda 1, de las licitaciones 2.1, 2.2 y 2.3, que realmente son precisiones, no son ajustes, sino son más bien precisiones. Ok, gracias. Muchas gracias, comisionado Sergio Pimentel.
Tengo una duda en el tema de fondos insuficientes. Se dijo aquí expresamente que en el tema de Allín Batzil, en caso de que hubiera algún remanente, esos recursos, remanente una vez que se atiende el abandono por parte del contratista, que esos remanentes irían al fondo. Exacto. Es un cambio, de hecho, que existe respecto al contrato, ¿no?, el actual contrato. Y en Cárdenas Morello Garrio se mantiene la cláusula correspondiente, que es la 16.5, para señalar que si hay un excedente, este excedente se le entera al contratista. Exacto. La pregunta es por qué en Allín Batzil, que es un contrato, entiendo, de producción compartida, se le entera al fondo. Si al final ese fideicomiso quien lo constituye en todo momento es el contratista, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, no entiendo qué tiene que ver la naturaleza jurídica del contrato para que en el caso de producción compartida, de haber un remanente, ese dinero vaya al fondo. Lo checamos con CENER, pero bueno, al ser un contrato de producción compartida, ellos nos hablaban que era por la recuperación de costos en el caso de Allín. Para... O sea, si esa es la razón, pues yo no estaría de acuerdo, pues, aunque yo tengo poco que aportar ahí, no pero se reflejan en los a ver, dos. mi punto es, el fideicomiso lo constituye siempre el contratista. Exacto. El contratista aporta recursos, esos recursos van a una institución, ¿no?, de crédito, y para el abandono, ese fideicomiso es el que hace frente a los gastos que implica el abandono. Si hay un remanente, la pregunta es ¿por qué se van al fondo? ¿Por qué se los quitamos, pues, al contratista, déjame decirlo de manera muy coloquial, y se le aportan al fondo? Si ese dinero fue de origen, y supongo que será siempre dinero del contratista. Del contratista. Es a veces una inquietud, yo no estoy de acuerdo en que se le restituya ese dinero al fondo, pero entiendo que es una... Esta es una modificación. Es una modificación. En los 3 casos. No, solo en el de Allín Batzil. Solo en el de Allín. Los demás contratos, desde mi punto de vista, de manera correcta, establecen que si hay un remanente, ese dinero se regresa al contratista. Aquí en Allín Batzil hicimos un cambio para decir que no es al contratista, sino al fondo. Al fondo. Y yo creo que eso no debería ser así, pero tampoco, decir, no sé. Comisionado Sergio Pimentel, ¿por qué no nos deja esta inquietud? Tomamos nota y lo revisamos con la Secretaría de Energía. Sí. Sobre todo porque hay otros ya contratos de producción compartida en los que se establece que de haber un remanente, este remanente va, como creo debe ser, al contratista. Pues es el único caso, sería el único caso en el que estaríamos estableciendo que el remanente iría al fondo. Me refiero a los contratos de 2 y 2.3, ¿no? Los recientes contratos de la ronda 2 de aguas someras en los que esta disposición no estaba. Bueno, no está, de hecho. Es una duda, pues. No, muy válida. Sí. Y si nos permite, tomamos nota y lo revisamos. Y lo reviso con la Secretaría de Energía. Para poder resolver la duda. Secretaria Ejecutiva. Entiendo que lo señala la norma de la Secretaría de Hacienda, pero si me da oportunidad, le damos el dato preciso de dónde se refiere. Comisionado. Yo creo que es oportuno explicar que a pesar de que nosotros estamos aprobando para efecto de abrir las bases e incluir algo que es facultad de en este caso de Petróleos Mexicanos, Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, que se le solicita a la Secretaría de Energía, digo porque podría parecer contradictorio que no están teniendo dudas, aprobemos, pero la verdad es que no tenemos elementos para no aprobar. Porque es un dictado de la Secretaría de Energía. Quizás la única razón para la que pudiera haber algún voto en contra, sobre todo un voto en contra, pues sería que fuera evidentemente ilegal, ¿sí? Cosa que hay dudas, pero no entiendo que no es el caso. Muy bien, entonces lo revisamos para, poder explicar la lógica del cambio y poder también dar certeza a este órgano de gobierno, como señala el comisionado Acosta, que es plenamente consistente con la norma. Muy bien. Si me permiten, paso una nota, la hago llegar con la aclaración, pidiéndosela a Pemex y a la Secretaría de Energía. Muchas gracias, abogada Yaracinta Gual. ¿Algún otro comentario? Comisionada, Secretaria Ejecutiva.
Bien, si no tienen inconveniente, serían 3 acuerdos, uno por cada contrato, pero se refieren los mismos fundamentos, entonces lo leería en una ocasión para los 3 casos. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 17 de las disposiciones administrativas en materia de licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos y 13, fracción primera, inciso D del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba las modificaciones a las bases de la licitación CNH A2 Ajin Batsil 2017, que incluyen el contrato y el acuerdo de operación conjunta, así como las bases de la licitación CNH A3 Cárdenas Mora 2017, y las bases de la licitación CNH A4 Ogarrio 2017. Las bases modificadas deberán publicarse en la página www.rondasmexico.gov.mx. Serían las 3 propuestas de acuerdo. Muchas gracias, colegas comisionados. Quienes estén a favor, les pido sean tan amables de levantar la mano. Gracias, comisionados. Los acuerdos se adoptan por unanimidad. Comisionado presidente. Pero me hace notar la doctora y tiene razón. Debí decir la licitación 2.1, que fue de aguas someras, ¿no? Dije 2.2.2.3, esas son licencias y fueron en tierra, pero la 2.1 fue producción compartida en aguas someras y ahí se establece que el remanente, en caso de haberlo, pues se le restituye al contratista. Nada más para precisar. Y lo revisamos. Sí. Con el compromiso secretaria ejecutiva le pido de regresar con la aclaración a esta mesa. Muchas gracias. Bien. Comisionado presidente, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Muchas gracias, secretaria ejecutiva, colegas comisionados, muchas gracias. También al jefe de la unidad de exploración, doctor Faustino Monroy, muchas gracias. Abogada Yaracintia Agual, muchas gracias. A todo el equipo y a quienes nos ven por internet, muchas gracias por su tiempo. Perdón. Tengan buenas tardes. Antes, secretaria ejecutiva, antes de cortar. Perdón, Sí. comisionado, me hace notar la licenciada Yaracintia. Ella mencionó la referencia de los talleres. También procedería la solicitud del acuerdo expreso para la realización de talleres en relación con estos procesos de licitación de farm outs. No tiene inconveniente, queda incluido, si no tiene inconveniente, en la aprobación. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias. Nos damos por terminado. Gracias a quienes nos ven por internet. Buenas tardes.